hecho una rosquita, acostado, a la sombra, un palo borracho. Entonces me acerqué y lo llamé. ¡Lino! ¡Lino! Estoy cayendo en la cuenta, se abren las puertas de la soledad. El tiempo pasa. Siento miedo del concepto, prefiero no hablar. La rienda suelta del leyo me aprieta en el cuello si dejo pasar esta alegría de verte, alegría de verte. No puedo esperar y si me animo te lo digo, las palabras son la misma vida. Enciende todo hasta el olvido, pero vuelve a recordar. Y si me animo te lo digo, las palabras son animal vivo. Se juega todo en el ombligo cuando vuelve a despertar. Esta alegría de verte. Alegría de verte, no puedo esperar. Yo tenía 13 años cuando llegó a Buenos Aires un circo que venía de Rusia. No se vayan a creer que era el gran circo de Moscú, que se iba a instalar en el Luna Park. No, no, no. Era un circo ruso, sí, pero más humilde. Y no iba a ir al Luna Park, sino al conurbano bonaerense, cerca de donde vivíamos nosotros. De todos modos, ese sábado mi mamá llegó a casa loca de entusiasmo, diciendo que se había enterado en el barrio que había llegado un circo extranjero, que venía de los confines del mundo, así dijo, y que traía maravillas nunca vistas. Y por supuesto nos entusiasmó a todos, ¿no? A mí desde ya, a mis 4 hermanos más chiquitos y a mi papá, también mi papá. Es que mi mamá amaba los otros mundos. O mejor dicho, mi mamá amaba todo lo que no fuera nuestro mundo limitado, pequeño. Amaba, por ejemplo, los circos, los magos, los carnavales, ¿no? Todos esos momentos o esos lugares donde pueden suceder cosas inexplicables. Tanto insistió mi mamá, pero tanto, que esa misma tarde fuimos al cine. Mi papá sacó las entradas y nos ubicamos ahí en las gradas, ni muy arriba ni muy abajo, por el medio. Y empezó la función, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Malabaristas, acróbatas, bailarinas, payasos, animales, equilibristas, todo presentado por un anunciador así muy elegantón, con un frac rojo, una galera roja, hablaba medio ruso, medio castellano, muy simpático. Bueno, fue presentando todos los números hasta que llegó el último número, el acto principal, un ilusionista. Entonces se abrió el cortinado y salió un mago flaquísimo, altísimo, bien rusote, ¿no? Con unas cejas que le tapaban prácticamente los ojos, una barba espesa. Este hablaba solo ruso, pero
armaron ahí en la pista de arena 2 jaulas. En una pusieron una pantera, negra, brillante, majestuosa. La otra jaula estaba abierta, vacía, esperando que el mago eligiera a alguien del público para hacer lo que el presentador anunció como transmigración de cuerpos. Transmigración. Una palabra que a mí, a mis 13 años, me pareció rusa. Pero apenas escuchó, mi mamá, que estaba al lado mío, se levantó y empezó a agitar los brazos como una nena enloquecida. Mi mamá movía los brazos para que el mago la viera y la eligiera. Y cuando el mago la vio y la eligió, mi mamá se sacó se arrancó prácticamente el pañuelo del cuello, me lo tiró encima, bajó corriendo los escalones, saltó a la pista y entró en la jaula. Lo que pasó después es difícil de explicar. No porque hayan transcurrido tantos años, que sí, pasaron un montón, sino porque de verdad es difícil de explicar. Lo que yo vi fue que mi mamá entraba en la jaula, el mago cerraba. Entonces mi mamá nos miraba a nosotros, nos sonreía y nos saludaba. Después pasaron un montón de cosas al mismo tiempo, porque bajaron las luces, empezó a salir un humo blanco de todos lados que medio como que nos encegueció. Yo escuché un redoble de tambores, escuché una música y unas telas enormes de colores cayeron del techo sobre las jaulas, taparon. Después escuché gritos, escuché exclamaciones y en pocos segundos el mago intercambió. Lo que yo vi fue que en pocos segundos volvieron las luces, el mago destapó la jaula en la que había entrado mi mamá y ahí estaba la pantera, negra, brillante, majestuosa. Cuando destapó la otra jaula, estaba vacía. La gente empezó a aplaudir y a avivar, y nosotros también, por supuesto. Entonces el circo empezó a hacer su desfile de despedida, empezaron a salir todos los artistas y a girar por la pista, y la gente aplaudía, y nosotros también, claro, y la gente se puso de pie, nosotros también aplaudíamos, cantábamos, saludábamos, mientras esperábamos que volviera nuestra mamá, que saliera de atrás del cortinado rojo, como habían salido todos los otros voluntarios de los otros números, que salían, se juntaban con su familia, traían un recuerdito, un autógrafo, algo. El circo giraba, yo me imaginaba, en verdad, que mi mamá tardaba, porque seguramente estaba recorriendo esas bambalinas del circo, ese atrás que tanto le fascinaba, mirando todo, saludando, felicitando, y en cualquier momento el circo seguía girando y la gente aplaudía y los payasos tiraban papel picado y de pronto el desfile se fue terminando y los artistas se fueron yendo y vimos que la gente a nuestro alrededor empezaba a ponerse los abrigos y empezaron a salir todos y se fueron, salieron todos y nos quedamos nosotros solos en la carpa vacía, paralizado por la confusión. En un momento uno de mis hermanitos preguntó que dónde estaba la mamá, pero mi papá no llegó a contestarle porque justo se abrió el cortinado rojo, pero no, salió un operario de overol azul con un rastrillo, se puso a rastrillar la arena de la pista y ni nos miró. Era tan irreal la situación de que no nos viera, si no había nadie más en
sobre esa carpa era tan irreal que se ve que mi papá, no sé, se activó, bajó corriendo los escalones, mi papá pegó un salto a la pista con una agilidad que yo no le había visto nunca y se fue a hablar con el hombre. Yo desde donde estaba no podía escuchar lo que hablaban, pero por los gestos me di cuenta de que el hombre le decía que no entendía el idioma. Así que mi papá lo dejó, dio 4 zancadas y desapareció atrás del cortinado rojo. Recién en ese momento yo me di cuenta de que tenía en las manos el pañuelo de mi mamá. Yo pensaba que en cualquier momento iban a aparecer los dos, iban a salir de atrás del cortinado, mi mamá colgaba el brazo de mi papá como hacía siempre, contenta, riéndose, hablándole de su transmigración. En un momento miré a mis hermanitos y estaban ahí parados, tan confundidos como yo. Y yo busqué adentro mío algo para decirles algo que los tranquilizara, porque yo era la hermana mayor, claro. Yo busqué para decirles algo. Pero no encontré, porque yo todavía era una nena en ese momento. Empezamos a escuchar voces que subían y bajaban de volumen, y yo distinguí claramente la voz de mi papá, no la voz, los gritos de mi papá atrás del cortinado, y de pronto se abrió el cortinado, apareció mi papá loco, furioso, nunca lo había visto así, y atrás de mi papá salió el presentador, el del frac rojo, y atrás salió el mago, el altísimo, y atrás, salió una bailarina, y avanzaron los 4. Y hasta el centro de la pista, a mí me pareció que armaban, no sé, como un número de teatro, porque formaron un rombo con una luz que los iluminaba desde arriba. Mi papá quedó enfrentado a nosotros y nos vio, se ve que nos vio. Así que primero bajó la voz y después se quedó callado. Cosa que aprovechó el mago para empezar a hablar él también a los gritos, hablaba ese mago también con gestos ampulosos, pero puro ruso. Yo no entendía nada lo que decía, yo no entendía nada. Pero veía que la bailarina le traducía a mi papá al oído y me daba cuenta que no eran buenas noticias, porque mi papá se aflojaba el nudo de la corbata y se frotaba la nuca. En un momento, por fin, el mago también se quedó callado. Y en ese silencio yo escuché, atrás, en algún lado, el rugido de una fiera. Y me imaginé que sería la pantera que había reemplazado a mi mamá. Finalmente los artistas se fueron y mi papá se quedó solo, en medio de la pista. Yo vi que bajaba la cabeza, que negaba, con un gesto de resignación que me dio un espanto en la garganta. Y después mi papá empezó a venir hacia nosotros, lento. Caminaba lento, tan lento. Empezó a subir los escalones, tan lento. Yo pensé que seguramente estaba buscando. ¿Qué nos iba a decir? ¿Cómo nos iba a explicar lo que estaba pasando? Pero se ve que cuando llegó no tuvo valor de decirnos la verdad. Nos dijo que nos teníamos que ir para la casa, que la mamá iba a volver pronto. Unos días después llegó mi abuela. Y entre ella y 2 tías se fueron turnando para acompañarnos. Mi papá dejó que mis hermanitos durmieran en su cama, en la cama grande. Él se fue a dormir al sillón del comedor. Decía que no le importaba, pero yo lo escuchaba a la noche. Claro que lo escuchaba. Hablando solo, caminando de acá para allá. Parecía él también como un fantasma, encerrado en una jaula. Yo no pregunté nada. Por alguna razón intuí que tenía que esperar. Y una noche, después de cenar, mi papá me pidió que me quedara para conversar.
Fue la primera y única explicación que me dio para la ausencia de mi mamá. Me miró a los ojos y me confesó que por un auténtico e irreversible acto de magia, mi mamá había saltado a otra orilla. A una orilla inalcanzable para nosotros y nuestro mundo limitado, pequeño. Pero me dijo que de todos modos él iba a seguir buscándola. Ahora ya pasaron muchos años de eso, muchos años, un montón. Y la verdad es que mi mamá nunca volvió. Si yo pudiera volver a encontrarme con mi mamá, estoy segura de que no le preguntaría las razones de su ausencia. En cambio, sí me gustaría mucho saber qué clase de nena fui yo hasta que ella nos dejó y me convertí en una mujer prematura. Me gustaría tanto, tanto conocer cuál era el espíritu de esa nena que yo fui y que solo mi mamá sería capaz de revelarme. Estoy cayendo en la cuenta, se abren las puertas de la soledad. El tiempo pasa y respiro, previendo seguir, él me da fuerza. Y por respeto a lo incierto, miedo al desconcierto, prefiero no hablar. La rienda suelta del ello me pega en el cuello si dejo pasar esta alegría de verte, alegría de verte. No puedo esperar y si me animo te lo digo, la palabra es una anima vivo. Enciende todo hasta el olvido, pero vuelve a recordar. Y si me animo te lo digo, la palabra es un animal vivo. Se juega todo en el ombligo cuando vuelve a despertar. Esta alegría de verte, alegría de verte, no puedo esperar. No tengo un solo recuerdo en el que estemos los tres, mi mamá, mi papá y yo. Y fotos tengo una, acá en este álbum, donde guardo las fotos con los momentos más significativos de mi vida. En esta foto mi mamá está en una posición un poco extraña porque está como queriendo mostrarme. Mi papá está parado atrás de mi mamá, se ven las manos de mi papá sobre los hombros de mi mamá, como si la estuviera sosteniendo. Mi mamá sonríe, se intenta sonreír. Mi papá no, siempre dice que le parece una estupidez sonreír en una cámara de fotos. Y yo, bueno, lo que se ve de mí es una carita así del tamaño de una manzanita, toda envuelta en mantas. Muy poco después de esta foto, muy poco después, mis padres se separaron. La verdad yo no tengo recuerdos dolorosos de ese momento, ni supe los motivos, porque era muy chiquita, muy chiquita. Ya después
después cuando crecí un poco, qué sé yo, estaba tan acostumbrada que ni pregunté. Y ya de adulta, los motivos me parecieron obvios, porque nunca conocí dos personas tan diferentes como mi mamá y mi papá. Sin embargo, sus diferencias no colisionaban, era como que ellos marchaban por carriles paralelos. Vivía cada uno en su casa, yo vivía en las dos casas. Y desde ahí, desde esos lugares antagónicos, siempre parecían ponerse de acuerdo. Por lo menos en lo que tenía que ver conmigo, con mi crianza. Por ejemplo, si en casa de mi mamá yo aprendí a comer con buenos modales, con cubiertos, en casa de mi papá aprendí a comer con las manos y a disfrutarlo, por supuesto. Mi papá es peronista, de toda la vida. Mi mamá es radical, gorila, según él. Mi mamá es muy devota, muy de ir a la iglesia, Mi papá no. Mi papá dice que es lo suficientemente creyente para no tener que pisar una iglesia en su vida. Ahora, eso sí, los dos son de origen italiano. Pero, claro, mi mamá del norte, mi papá del sur. A pesar de que se separaron cuando yo era tan chiquita, ninguno de los dos se volvió a casar. Como, vaya a saber, ¿no? Mi papá tuvo otras novias. Alguna le conocí incluso. Pero con ninguna llegó a convivir, ¿no? Como si no hubiera querido darle ese lugar que le había dado a mi mamá. Mi mamá, no tuvo novio. Que yo sepa, no tuvo novio. Se dedicó a criarme y a cuidar a mis abuelos. Vivían a 8 cuadras de distancia. 8 cuadras. Yo me pasé infancia y adolescencia, yendo y viniendo, llevando y trayendo cosas, llevando, por ejemplo, frascos con conserva, berenjenas al escabeche, ollas con guiso, llevando la plancha para arreglar, volviendo con la plancha arreglada, llevando ropa para coser, volviendo con ropa cosida. Mi papá pasaba el día en su taller, al lado de su casa, el día entero en su taller. Era ebanista, decía él, no carpintero, ebanista. Yo creo que sus manos, esas manos enormes, hermosas de mi papá, a nadie acariciaron tanto como a sus madres. Cada vez que mi papá vendía uno de sus muebles, yo hacía las 8 cuadras con un sobre con plata para la casa de mi mamá. Y así me la pasé, yendo y viniendo. A los 9 años hice las 8 cuadras con un perrito, un cachorrito que me había regalado mi papá, y al día siguiente volví con el perrito porque mi mamá no quiso saber nada, así que se lo quedó mi papá. Y le puso el nombre Cane, así perro en italiano, Cane. A los 19 hice las 8 cuadras con una carretilla donde llevaba un televisor color, el primer televisor color que había comprado mi papá para la casa de mi mamá. Y esta vez mi mamá no me mandó de vuelta. Yo me acuerdo que estaba en el secundario y una vez una compañera me preguntó: che, ¿tu mamá, tu papá, no se hablan? Y yo contesté sin pensar: no, ni precisan. Y la verdad, en todos esos años, la única vez que se vieron, tampoco se hablaron. Que fue en el velorio de mis abuelos. Y claro, que en realidad fueron 2 veces. Pero, ¿saben? Con muy poquitas semanas de diferencia, porque fue lo que soportó mi abuelo sin mi abuela. Mi papá llegó a los 2 velorios y la abrazó a mi mamá, pero la abrazó, en completo silencio. Con la venta de la casa de mis abuelos, mi mamá hizo algo que deseaba muchísimo, que fue refaccionar su cocina. Porque lo que más amaba, lo que más disfrutaba mi mamá era cocinar. Así que se hizo, pero se arregló la cocina, que tiró paredes, abrió ventanales, cambió los pisos, la cerámica, los muebles.
Yo la escuchaba, estaba tan contenta, gracias mamá, gracias papá. Yo en esa época estaba en la facultad y las reuniones de estudio las hacíamos ahí, en esa mesa grande de la cocina de mi mamá. Y yo pensaba que seguramente lo disfrutaban más que nadie mis compañeros que venían del interior, porque seguro que extrañaban esa cocina, una cocina así tan viva, no tan llena de aromas exquisitos como era la cocina de mi mamá. Cuando conseguí mi primer trabajo en una agencia de publicidad, a mí me encargaron hacer una campaña gráfica de caldo en cubitos. Entonces yo se la mostré a mi mamá y ella miró y me dijo, buenísimo, como todo, cualquier cosa que yo le mostraba, buenísimo, Figlia, buenísimo. Pero después escuché que murmuraba por ahí, pobre la dona que compra el caldo. Me costó un montón, tomar la decisión de irme a vivir sola, ¿no? de alquilarme un departamento. Pero bueno, finalmente lo hice. Me alquilé un departamentito cerca de las dos casas. Así que yo seguí yendo a visitarlos a los dos muchos años, casi todos los días. Pasó el tiempo y mi mamá empezó a olvidarse de las cosas. Cada vez más, cada vez más. Una vez, no sé, cuando me preguntó 20 veces lo mismo, yo pensé en volver a vivir juntas. Pero bueno, al tiempo, cuando casi incendia su cocina, ahí ya no lo dudé. Vendimos su casa y nos compramos un departamento lindo para las dos, amplio, cómodo, a 10 cuadras de la casa de mi papá. Así que yo seguía yendo y viniendo, yendo más en auto que caminando, tengo que decirlo, llevando y trayendo, aunque más llevando que trayendo, y trayendo sobre todo los mueblecitos que hacía mi papá y que ya nadie parecía querer comprar. Mi mamá estaba tremenda, se olvidaba de todo, vivía malhumorada, pero lo que yo más lamentaba de todo lo que le estaba pasando era que ya no podía cocinar. No podía, no le salía más. Un domingo yo estaba haciendo las 10 cuadritas en el auto, llevando una olla con ravioles que había hecho mi mamá para la casa de mi papá, y yo me acuerdo, yo tuve que parar a mitad del camino y volqué los ravioles al costado de un árbol. Estaban incomibles esos ravioles, todos pegoteados, sin relleno. Yo volqué los ravioles y me recosté contra el árbol y me puse a llorar, todavía con la bolsita de queso rallado en la mano. Yo hacía poco había terminado mi última relación con el novio que más me había durado, Pablo. No sé, porque Pablo quería que nos fuéramos a vivir juntos, quería que tuviéramos hijos. Yo le dije que no estaba preparada, o que no quería. Pero ese día, me dieron ganas de llamarlo a Pablo. Capaz que ese día le decía a todo que sí. Con mi mamá empezamos a pedir comida a domicilio. Imagínense lo que me costó convencerla, delivery. Pero bueno, finalmente la convencí, pero le armé todo un paquete, un combo que era, pedíamos la comida, pero además cuando yo volvía de trabajar, alquilaba una película. Y además teníamos un gato, Dante, que siempre estaba así, hecho una rosquita en la falda de mi mamá. Nos sentábamos las dos, comíamos, mirábamos la película. Mi mamá no entendía nada. A la mitad de la película me preguntaba por el argumento, por los protagonistas, pero no importaba, lo disfrutaba a su manera, claro. Me gustaban sobre todo los dramas, los dramones, los grandes dramas, ¿no? Ella lo tenía Dante y me decía, ay, Figlia, no hay como acariciar algo mientras se sofre otro. Y entonces a mi papá le diagnosticaron Parkinson, una enfermedad tremenda, tremendamente cruel para un ebanista.
esas manos enormes, hermosas de mi papá. Se puso huraño, más huraño de lo que había sido toda su vida. Andaba todo desarreglado, sucio. Odiaba todo, odiaba a todos. Especialmente a sus vecinos, que se quejaban porque mi papá se levantaba a mitad de la noche y prendía las máquinas y hacía un ruido infernal. Y cuanto más protestaban los vecinos, más iba mi papá y más le prendía las máquinas. No hubo caso, no hubo caso. Le hicieron primero una denuncia en la policía y después una demanda judicial. Tuvimos que poner un abogado. Mi papá andaba encorvado, le colgaba las manos temblorosas al costado del cuerpo, parecía un mono mi papá. Lo perdió el juicio, lo perdió, le clausuraron el taller. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que tuvimos que vender sus casas para pagar abogados y todas las deudas de impuestos que tenía mi papá. Así que no me quedó otro remedio que llevarlo a vivir con nosotros. ¿Te imaginas? Yo estaba aterrado. Mi papá llegó con la misma valijita de cuero que se debía haber llevado cuando se separó de mi mamá. Su tristeza era demoledora. Yo no lo podía ver así. Cada día trabajaba más horas para no verlo. Pero la verdad, tengo que decirles que entre ellos